Nerfear, ese término del gaming que aplica muy bien a muchas situaciones de la vida y que seguro más de uno desconoce el significado. Básicamente nerfear en los videojuegos refiere a debilitar alguna habilidad, arma o personaje que tenga demasiada ventaja sobre los demás. Término que aplica a la perfección en muchos casos de diferentes índoles. Por ejemplo, Gohan tenía perspectiva de ser el más poderoso de Dragon Ball Z, pero fue nerfeado en la saga de Majin Buu, entre otras cosas por el bien de la trama, ya que el personaje no pegaba tanto como Goku para ser el protagonista. Y no por poner este ejemplo soy un otaku. Por favor, Dragon Ball Z y Dragon Ball son parte de la cultura general, papá. En fin, el mundo del fútbol no está excepto de esta clase de compensación, así que hoy te traigo a aquellos jugadores cuyo talento era tan pero tan grande que el destino tuvo que nerfear sus carreras para que haya equivalencia. O sea, por el bien de la trama. Y sé que seguro me faltarán algunos o muchos, así que antes de empezar, si tú sabes de otro que no sea muy conocido o que no sea mencionado aquí, te pido atentamente que lo dejes en la caja de comentarios, por favor. Y recuerda que todos tus defectos solo son un nerfeo de la vida, porque si no sería mucha desventaja para los demás, mi amor. Uno de los más conocidos es Jorge Alberto González, a.k.a. el Mágico González. Nacido en El Salvador en 1958, el menor de 8 hermanos que tenía desde muy pequeño una notable habilidad con el balón que lo llevó a destacar en el fútbol de su país, donde debutaría en el Antel FC para pasar por Independiente y el Club Deportivo FAS, siendo tanta su habilidad que aparte de conseguir títulos locales, logró clasificar a su país al Mundial de España 1982, competencia en la que El Salvador perdería todos los partidos e incluso contra Hungría terminaría comiéndose 10 goles y anotando tan solo uno. Pero este mal desempeño no afectó al brillo de este superdotado bohemio del balón, ya que tras su participación el Cádiz se haría de los servicios del hasta ese entonces denominado como mago. Pero sería en España donde al ver sus jugadas de tinte sobrenatural es que se le definiría como el mágico. Ah, sí, antes de caer en el sur de España, pudo fichar por el Paris Saint-Germain, pero nuestro genio no se presentó a la firma del contrato. Y es que él siempre fue así, prefería mil veces jugar feliz, tranquilo y sin apuros antes que tener presión por conseguir la gloria máxima. Un jugador tan mágico como fiestero, algo que le pasó factura en su desempeño, siendo liberado por el Cádiz en 1984, obviamente por el tema de la indisciplina, recayendo en el Valladolid, donde no pudo demostrar su verdadera calidad y terminaría regresando a casa en Cádiz en 1986, equipo en el cual se sentía tan cómodo que a pesar de tener una exagerada vida nocturna, el mágico rendía muy bien y era un jugador dentro y fuera de las canchas. Algunos de sus logros más importantes con Cádiz fue ser el único jugador de esta institución en ser 3 temporadas distintas el máximo goleador del club, en la temporada del 83-84, en la del 87-88 y en la del 88-89. También es el único jugador del club en anotarle tanto al Fútbol Club Barcelona como al Real Madrid Club de Fútbol. A los catalanes les anotó 2 goles y a los merengues les anotó 3 goles. Terminaría su carrera en 1999 en el Club Deportivo FAS, pero la leyenda del mágico era tan grande que a pesar de su notoria indisciplina que indudablemente nerfeó sus habilidades, tuvo el reconocimiento del mismísimo Diego Armando Maradona. La verdad que tuve la suerte de jugar con él, con Argentinos Juniors, con el Barcelona, y después de ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al Mágico González no podía. Un jugador que nunca vio el fútbol como un negocio, sino como un juego, como una mera diversión. Simplemente alguien que prefirió en su momento de mayor brillo profesional salir todas las noches prácticamente a ligar con mujeres hermosas, como él mismo dijo en alguna entrevista. Un jugador muy singular, pero que tiene todo nuestro respeto.
Denner Augusto de Souza, mejor conocido como Denner, nació el 2 de abril de 1971. Fue un futbolista brasileño que se desempeñó como delantero, llegando a jugar en 2 ocasiones con la selección mayor del Brasil. Un joven paulista que tenía una calidad gigante como el brillo del sol, al punto que mucha gente en su país lo consideraba el verdadero heredero de Pelé. Comenzaría en Sao Paulo, pero 2 meses después se iría al equipo juvenil de Portuguesa, donde tenía mucha más continuidad. Y sería en este club donde rendiría de manera astronómica, lo que le permitió llegar al profesionalismo, donde defendería la casaca de Portuguesa hasta 1993, siendo que en este año es cedido al Gremio por unos meses, donde ganó el campeonato del estado de Río Grande del Sur. Al año siguiente jugaría en Vasco da Gama, lo que parecía alejarlo de las malas amistades que sembró a lo largo de su joven vida. Y es que él era un chico muy humilde, con todo el pensamiento de alguien criado en la calle y que se vio de repente con muchos lujos y ostentación. En algún momento de su carrera llena de indisciplina, se lesionó por estar intentando hacer el truco del caballito en su moto. En otra ocasión, nadie le encontraba un día antes de un importante partido frente al Santos, donde aparecería minutos antes del juego y el primer tiempo estaría totalmente desaparecido. En los vestuarios, el entrenador lo culparía por todo y le dijo que lo sustituiría, a lo que Denner lo miró fijamente y le dijo que él era quien decidía cuándo se acababa ese partido, y al terminar el encuentro llevó a Portuguesa a dar la vuelta el marcador 3-2 y el cuarto lo marcaría él de manera lujosa. Después de que Denner fue a préstamo por 3 meses al Gremio, donde ganaría el campeonato gaúcho, su tasación había incrementado y ni siquiera Portuguesa, su club, estaba en condiciones económicas de tenerlo en sus filas. Así que Denner les dio una propuesta, les dijo que volvería a casa a cambio de que el club le entregue un Mitsubishi Eclipse como bono de contrato, vehículo que era casi imposible importar a Brasil por aquellos años debido a leyes muy estrictas, y este exótico auto será de gran importancia en el futuro de esta historia. En 1994 llegaría al Vasco da Gama, donde tendría un cierre futbolístico fantástico, enfrentando en un amistoso a Newell's Old Boys de Rosario, equipo capitaneado por un veterano, Diego Armando Maradona, que volvía después de estar meses lesionado. La expectativa de este encuentro caía claramente en el astro argentino, pero el partido terminaría empatado y fue un verdadero recital del gran Denner, al punto que consiguió que el mismísimo Diego sonriera al ver el dominio que tenía sobre la pelota su colega de Vasco da Gama. Incluso se dice que el mismísimo Maradona fue a darle la mano a los vestuarios y que Denner después de esto no paró de restregar con orgullo esta situación a sus compañeros de equipo. Total, él era el rey del regate. En abril de 1994, meses después de enfrentar a Diego Armando Maradona, Denner firmaría un contrato con Stuttgart de Alemania. Las negociaciones tendrían lugar en Sao Paulo y repentinamente Denner decidió una noche que debía volver a Río sí o sí, ya que él tenía un vuelo programado para la mañana siguiente, pero el motivo de este viaje inesperado era no dejar su lujoso auto Mitsubishi Eclipse en San Pablo. Para este viaje audaz, el joven brasileño fue acompañado por su amigo Otto Miranda, un tipo de dudable reputación que sería el encargado de conducir. Así, a las 5 a.m. ya en Río de Janeiro, Otto se duerme al volante y choca el vehículo contra un arbusto a solo 20 minutos de llegar a la casa de Denner. Otto terminaría con las piernas rotas, pero vivo, mientras que Denner, al estar recostado, tendría una asfixia con la sangre de su laringe tras el golpe que se daría con el cinturón de seguridad. Así, tan solo 3 días después de firmar con Stuttgart y 16 días después de cumplir 23 años, la joven promesa perdía la vida. Vida que sirvió de inspiración en Brasil, donde hasta la fecha mucha gente nombra a sus hijos Denner en honor al gran jugador surgido en Portuguesa. Un jugador que en su vida personal estaba destrozado, ya que a pesar de mantener a sus 3 hijos, había perdido a la novia meses antes por otra tragedia automovilística. Una carrera que pintaba para ser resplandeciente como el sol, la carrera del rey del regate terminaría como el modelo de su vehículo, eclipsada por la tragedia.
Tomás Felipe Karlovich, nacido en Rosario el 19 de abril de 1946, fue un jugador de fútbol argentino conocido como el Trinche Karlovich. Un tipo capaz de ser reconocido y admirado por jugadores como Diego Maradona, José Pekerman, César Luis Menotti, el Pato Filiol e incluso Marcelo Bielsa dijo que lo iba a ver todos los sábados durante 4 años mientras el Trinche jugaba en Central Córdoba. Sin dudas hay muchos relatos increíbles de este gran jugador del ascenso argentino, historias de las que no hay registro en la mayoría por la época y por también ser partidos del ascenso. Pero podemos destacar entre sus leyendas su famoso doble caño a los rivales, que según cuentan el público coreaba y pedía esta demostración de magia por parte del Trinche. Otra historia increíble de la que lastimosamente no hay registro audiovisual es que en un partido que se jugó a las 3 p.m. con una temperatura muy alta, el Trinche sujetó a la redonda y se fue hasta la parte donde pegaba la sombra en la cancha, donde estuvo dominando el balón por 10 minutos seguidos, hasta que un defensa con una violenta falta detuvo ese récord inédito. Y es que esta última historia define a Karlovich, quien prefería pasarla bien antes que esforzarse. También se dice que en otra ocasión se bajó del bus previo a un partido importante, ya que se cansó de esperar y se fue a casa. Otros dicen que se bajó del bus pues la presión y los reflectores no eran algo que a él le interese. Es más, en el equipo que pasó la mayoría de su tiempo como futbolista, hablo de Central Córdoba, el club se vio obligado a hacer una parada específica del bus en la casa de Karlovich, donde regularmente los días de partido se presentaba aún adormilado en calzoncillos y con los botines en las manos. Por otro lado, tampoco era bueno para relacionarse con sus compañeros o la gente en general, ya que incluso prefería cambiarse solo fuera de los vestidores. Un genio del cual hoy en día mucha gente de Argentina, más específicamente de Rosario, definen como el mejor jugador de la historia de este deporte por encima de Messi o Maradona. Pero si analizamos su historia, esta afirmación no está tan descabellada, ya que en una ocasión, previo a la Copa del Mundo de 1978, el seleccionado argentino, que se terminaría consagrando campeón mundial de aquella edición, jugó un partido amistoso de preparación frente a un combinado rosarino de jugadores tanto de Newell's Old Boys como de Rosario Central, donde el único que no era de estos dos clubes fue el Trinche Karlovich. Cuenta la leyenda que le dio un baile monumental al seleccionado de su propio país, lo que dejó al equipo de Rosario 3-0 arriba al final del primer tiempo. Y según dicen, le pidieron al entrenador de este combinado rosarino que saque de la cancha a Karlovich para no dejar en vergüenza al seleccionado nacional. Seleccionado albiceleste que terminó marcando un gol y el partido terminaría 3-1. Tras esta deslumbrante actuación del para ese entonces joven de 27 años, los aficionados en Argentina se preguntaban, ¿por qué no convocan a la selección a esta estrella del ascenso que brilló en aquel encuentro, incluso más que Mario Kempes, el ídolo del seleccionado albiceleste en aquel momento? En fin, todo este revuelo terminaría con el Trinche fichando para Independiente Rivadavia, donde él la verdad ya no estaba tan a gusto porque el club estaba fuera de su ciudad natal, no tan lejos pero estaba fuera, y esto lo llevó a hacerse expulsar a propósito en una ocasión para poder viajar a Rosario y felicitar a su mamá por el Día de las Madres. Antes de la Copa del Mundo del 78, Menotti convocó a Karlovich para un partido preparatorio con el seleccionado y el Trinche no se presentó porque se quedó pescando cerca a su casa, sin dudas alguien con un talento que muchos darían lo que sea por tener, pero que vivía en su propio mundo, a su propio tiempo, con sus propias reglas. Y para mí eso no tiene nada de malo. Tras esto llegó a Colón, donde no pudo demostrar en
primera división su calidad gracias a lesiones musculares. Y de nuevo, según algunos por culpa del nerviosismo y según otros por su falta de disciplina y entrenamiento. Y así volvería a la tercera división de Argentina, esta vez para vestir los colores del club Andes Talleres, donde se volvió a sentir bastante cómodo, la verdad. Y también tendría historias alucinantes, por ejemplo en una ocasión el AC Milán, vigente campeón italiano, estaba de gira en Argentina. Terminarían jugando un amistoso frente al club Andes Talleres. Los italianos tenían jugadores como Baresi, Capello y Gianni Rivera, quien era el actual Balón de Oro. Al final del primer tiempo, el Milan iba ganando 1-0 con un Trinche que estaba en la banca de suplentes. Ya para la segunda parte salió a jugar y, según se dice, se hizo dueño del mediocampo al punto que tuvo a Baresi de hijo. El partido terminaría con una victoria de Andes Talleres gracias a las asistencias del Trinche, al cual se le acercaron jugadores y dirigentes del Milan tras concluido el encuentro para convencerlo de ir a Italia y representar su escudo. Pero él les dijo que no se lo merecía, pues no marcó ningún gol y solo se divirtió un poco. Sin dudas alguien muy sencillo y humilde en su forma de ser. Tras esto volvería a Central Córdoba, su casa, donde jugaría 5 años más, en los que tuvo ofertas de clubes como Boca Juniors, Inter de Milán, Paris Saint-Germain, el Cosmos de Pelé e incluso del Real Madrid, pero él rechazó todo, pues como en algún momento él mismo comentó, para él jugar en Central Córdoba era estar en el Real Madrid. En él no había más ambición que jugar al fútbol cerca a la casa de sus viejos, en su barrio. Y sería así como concluiría su carrera futbolística. Lamentablemente, con el paso de los años tuvo problemas financieros e incluso requirió una prótesis. En mayo del 2020, mientras recorría las calles de su barrio en bicicleta, un delincuente lo tiró fuertemente para robarle la bicicleta y el crack sufrió un gran golpe en la cabeza contra el pavimento que lo dejaría en un coma profundo, del cual no pudo despertar y un par de días después dejaría este mundo, más específicamente el 8 de mayo a la edad de 74 años. Y como dato especial, el Trinche y Diego Armando Maradona se vieron por febrero del 2020 y tras un gran encuentro, el 10 campeón del mundo del 86 le firmó una polera a Karlovic donde decía explícitamente: para Trinche, que fue mejor que yo. Y esta no fue la primera vez que Maradona dijo que Karlovic era mejor que él, ya que cuando llegó a Newell's le dijeron: por fin llegó el mejor del mundo. Y Diego, con esa capacidad de reconocer a otros grandes, respondió que el mejor del mundo era rosarino y se llamaba Karlovic. Sin dudas este especial nos deja con grandes conclusiones. La primera es que mientras más genios, más locos. La segunda es que quizás si estos cracks llegaban a explotar al máximo su talento, hubiesen dominado tanto este deporte que sería injusto para el resto de mortales. La tercera es la grandeza de Diego Armando Maradona, quien siempre reconoció a quienes consideraba grandes futbolistas sin ninguna pizca de ego o envidia. Y porque se juega donde se nace, en este canal Maradona será por siempre el mejor de todos los tiempos. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas, le des like, comentes. Eso me ayuda a seguir con este proyecto que estuvo un tiempo parado por temas complejos de la vida, y este video lo llevo editando casi un mes en mi poco tiempo libre, claro. Pero entre tanto sudor y lágrimas decidí que quiero hacer stream mientras juego al PES 5 para desestresarme. Así que te dejo el link de mi Twitch en la descripción y ya que estamos aquí, de mi Instagram también. Esto ha sido Noia y me despido con una de las últimas palabras registradas del Trinche tras su encuentro con el Diego. Chao. Muy bien, y así que el encuentro fue extraordinario y el registro con las fotos también. No, pero espectacular. Ya está, ya
ya cumplí lo que quería, ahora me siento tranquilo, ¿viste?